La ató a un árbol en el bosque y se fue. Pero lo que hizo el lobo conmocionó a todos. El bosque se quedó inmóvil en la espera. La luz de la luna se deslizaba sobre la corteza nevada, creando una ilusión engañosa de tranquilidad. Los árboles permanecían inmóviles, sus sombras se extendían a lo largo del sendero, desvaneciéndose en las profundidades de la noche. El aire helado se clavaba en los pulmones, pero ella apenas notaba el frío. Carmen estaba atada a un árbol. La cuerda áspera se hundía en sus muñecas, impidiéndole moverse. Las manos habían perdido la sensibilidad hace tiempo. En su pecho latía una bestia atrapada en una trampa. Respirar se volvía cada vez más difícil. Cada inhalación era como una tortura. En algún lugar dentro de ella se calentaba la última esperanza de que todo esto aún se podía detener, de que alguien vendría, de que aún no era demasiado tarde. Pero no estaba sola. Lo supo antes de verlo. Una presencia apenas perceptible, que pesaba sobre la conciencia, ajena, pesada. Alguien la observaba. Alguien esperaba. El lobo. Estaba parado en la sombra, fundiéndose con la penumbra nocturna. Una silueta oscura, inmóvil, solo los ojos. Dos manchas ámbar, un resplandor apenas perceptible en las profundidades del bosque. No parpadeaba, no se movía. Luego cambió suavemente de pata, su cuerpo se deslizó hacia la luz de la luna. Era enorme. El pelaje espeso y oscuro parecía negro, pero si el sol hubiera estado allí, habría resaltado sus matices ocultos. Las orejas pegadas al cráneo, los labios temblando ligeramente, apenas dejando al descubierto los colmillos. Se acercaba en silencio, como una sombra tejida del aire nocturno. Carmen respiraba entrecortadamente, comprendiendo tardíamente que el miedo la había paralizado por completo. No era ese miedo que visita a las personas en momentos de peligro consciente. Era algo ancestral, codificado en la sangre. Un conocimiento animal de que cerca había un depredador al que no le costaría nada interrumpir su existencia con un movimiento brusco. No podía huir. El lobo lo sabía. El tiempo se ralentizó. La olía. No se acercaba del todo, pero movía el hocico, absorbiendo el olor. Carmen sintió como se le erizaban los cabellos de la nuca. No recordaba haber comenzado a gritar. El grito se escapó de su pecho, ensordeciendo incluso a ella misma. No era solo un sonido. Era el chillido del terror puro, sin mezcla de pánico consciente. Se desgarraba desde las profundidades de su mente, desde donde se escondían los miedos primitivos, aún no vestidos de palabras. El lobo se estremeció. Sus orejas se movieron. Los labios se alzaron más, mostrando dientes blancos deslumbrantes. Un ligero crujido de nieve bajo las patas. Dio un paso hacia adelante. Carmen se quedó inmóvil. El bosque volvió a ser oscuro, silencioso, infinitamente profundo. Estás en el canal de Historias Autorales. Todos los nombres y lugares han sido cambiados. Suscríbete, dale like y mira hasta el final. Comenzamos. Los recuerdos llegaron como un torbellino cálido y brusco, tan inesperado contra el fondo del terror helado del presente. Antes en su vida también había habido noches de invierno. Solo que diferentes. Llenas de luz de velas, aroma de humo de leña y voces cálidas de los padres. Carmen y Miguel nacieron en una pequeña casa al borde del bosque. Su padre, Roberto, era cazador, pero no de esos que muestran en los libros antiguos. No mataba por diversión. Sabía que el bosque estaba vivo, que cada animal en él tenía su lugar. La caza para él no era un deporte, sino un arte de supervivencia. No tomaba más de lo necesario, y enseñaba a los niños respeto por la naturaleza. Su madre, Ana, era bióloga. Podía pasar horas hablando sobre la vida de los animales,
y hasta la huella más común de un zorro en la nieve se convertía en toda una historia. Durante el día se iban con el padre al bosque, y por las noches reunían a los niños junto a la chimenea y les contaban lo que habían visto. El bosque es un libro, decía la madre, acariciando el cabello de Carmen. Cada huella es una palabra. Si aprendes a leerlas, podrás entender a los animales mejor que a las personas. Miguel, siempre más impaciente, trataba de adivinar de qué huella se trataba en los paseos matutinos. Una vez señaló con el dedo una huella profunda en la orilla del arroyo congelado y declaró orgulloso: «Es un oso. Es un perro», corrigió el padre, sonriendo. «No, definitivamente es un oso». Miguel frunció el ceño, sin querer ceder. El padre se paró junto a él, se agachó, miró atentamente la huella. «Bien, vamos a verificar. Si es un oso, debe ser más grande que tu mano. Ponla encima». Miguel obedientemente cubrió la huella con su palma, y resultó que era casi del mismo tamaño. Se sintió confundido. «Pero, ¿ves?», sonrió el padre. «No te equivocaste en cuanto a la forma, pero olvidaste el tamaño. Aprende los detalles, entonces te convertirás en un verdadero rastreador». Desde la infancia Carmen sentía que el bosque para ella y su hermano era algo más que un simple lugar de paseos. Era parte de su familia, entretejido en su infancia. Cada noche, antes de dormir, la madre les contaba cuentos. Pero no sobre príncipes y reyes, sino sobre lobos. Los lobos no son criaturas malvadas, como dicen en los cuentos, susurraba, sentada en el borde de la cama. Son leales. Cuidan de sus manadas. Nunca abandonan a los suyos. Carmen amaba estas historias. Especialmente aquella donde un lobezno se perdía en el bosque. Pero un lobo viejo y sabio lo tomó bajo su protección y le enseñó cómo sobrevivir. «Mamá», preguntó Miguel una vez, ¿los lobos pueden tener amigos entre los humanos? La madre reflexionó. «Raramente», dijo. «Pero a veces sucede. Si un humano y un lobo se cruzan en el momento adecuado, si ambos están solos, entonces pueden entenderse». Entonces no sabían cuán proféticas resultarían esas palabras. Cuando los padres murieron en un accidente, el bosque se convirtió en el único lugar donde Carmen y Miguel se sentían vivos. No podían abandonarlo. Todo lo que les habían enseñado desde la infancia, todo con lo que habían soñado, los llevó aquí, a los Pirineos. La reserva se convirtió en su refugio, su hogar. Aquí podían ser ellos mismos. Aquí los lobos estaban seguros. Pero la seguridad siempre es una ilusión. Una ilusión que un día se derrumba. Damián apareció en su vida como si lo hubiera traído el viento desde tierras lejanas. Era a finales de otoño. El bosque ya estaba atrapado por las primeras heladas, y en las montañas se alzaba una niebla helada, cubriendo las cimas con un velo denso. Carmen entonces regresaba con Miguel del pueblo, donde había ido por provisiones. Rara vez abandonaban la reserva, pero a veces era necesario. En el camino de regreso, justo en el límite de su territorio, notaron a un hombre. Estaba parado junto a su todoterreno, claramente averiado, y examinaba el motor con una expresión donde se mezclaban irritación y leve desconcierto. Era un hombre alto, de hombros anchos, de unos 35 años, con rasgos marcados, cabello oscuro corto y ojos del color del cielo tormentoso. Había algo inquietante en él. ¿Tiene problemas?, preguntó Carmen, saliendo del coche. El hombre levantó la vista, sonrió fácil, con confianza, como si fueran conocidos de toda la vida. «Parece que se murió la batería», dijo con un ligero acento que ella no reconoció de inmediato. Damián extendió la mano, y Carmen automáticamente se la estrechó. «Carmen. Y este es mi hermano Miguel». Miguel no respondió.
Solo asintió brevemente, apretando los labios. Carmen entonces no le dio importancia a esto. Ayudaron a Damián, engancharon su coche con un cable y lo remolcaron hasta su taller. Esa noche se quedó en la reserva. En su casa había varias habitaciones para huéspedes, y nunca le negaban ayuda a los viajeros. Al día siguiente Damián nuevamente sonreía frente a una taza de café, agradecía por la ayuda y prometía recompensarlos de alguna manera. Se quedó 2 días más. Y luego una semana. Y luego comenzó a aparecer cada vez más frecuentemente. Carmen se enamoró de él rápidamente. Demasiado rápido. Era diferente. Inteligente, ingenioso, seguro de sí mismo. La escuchaba con interés genuino, sabía tanto sobre la vida silvestre como ella, pero miraba todo de manera diferente. Tenía una perspectiva extraña sobre las cosas, como si entendiera la vida desde otro lado. Los lobos son la máquina perfecta de supervivencia, le decía una noche, sentado junto a la chimenea. No hacen guerras, no destruyen el mundo que los alimenta. Simplemente existen. A diferencia de nosotros. ¿A diferencia de ti? Sonrió ella. Él la miró, pero no respondió nada. Y luego la besó. Miguel observaba todo esto con expresión sombría. No confiaba en Damián. Él no es quien parece ser, dijo una vez durante la cena, cuando Damián se había ido por unos días. Solo no quieres que sea feliz, respondió Carmen bruscamente. Y realmente pensaba así. Su hermano siempre había sido demasiado cauteloso. No confiaba en extraños, no le gustaban los cambios. No se trata de eso, Miguel suspiró pesadamente, dejó el tenedor. Simplemente, a gente como él no se le puede creer. Ni siquiera lo conoces. Pero él nos conoce a nosotros. Esta frase la molestó. Se desentendió de las dudas, pero en algún lugar profundo ya se había instalado la inquietud. Se fortaleció unas semanas después. Una noche escuchó a Damián hablando por teléfono. Estaba afuera, pero la voz sonaba apagada a través del cristal. Carmen no entendía el idioma. No era inglés, ni francés, ni alemán. Las palabras eran cortas, bruscas, casi siseantes. No sabía qué la inquietaba más, el idioma mismo o el tono de voz. Calmado, seguro, pero con algo oculto en la entonación. Entonces pensó que simplemente hablaba en su idioma nativo. Tal vez tenía familia en algún lugar lejano. Pero luego él vio su reflejo en el cristal. Y cortó la conversación. ¿Todo está bien?, preguntó él, entrando. Carmen asintió, aunque sentía que no estaba bien. Pero se dijo a sí misma que simplemente se estaba preocupando demasiado. Entonces aún no sabía cuánto se equivocaba. La noche era silenciosa. Los árboles permanecían inmóviles, la nieve amortiguaba los sonidos, e incluso el viento se había calmado, como si observara algo importante. Carmen no podía dormir. En su cabeza bullían pensamientos. Sobre Damián, sobre Miguel, sobre esa conversación inquietante que había escuchado por casualidad. Algo en ella no la dejaba en paz. Se decía a sí misma que exageraba, que simplemente no estaba acostumbrada a extraños en su vida, pero la sensación de que el hielo bajo sus pies se agrietaba no la abandonaba. Salió al porche, respiró el aire frío, tratando de calmarse. La reserva de noche era completamente diferente a como era de día. Parecía que en la oscuridad respiraba de manera distinta, que los árboles la miraban, escondiendo en sus sombras lo que no debía estar. Y entonces vio 2 figuras. Abajo, en la abertura entre los árboles, había 2 personas paradas. Una de ellas era Damián. La segunda era un hombre que Carmen no reconoció. Había querido llamar a Damián, pero algo la hizo quedarse inmóvil. Tal vez su postura, demasiado tensa, demasiado lista para atacar.
Tal vez la luz de la linterna que sostenía en la mano, iluminando el rostro del desconocido. Decidió observar. La conversación fue breve. «No entiendes con quién estás jugando», dijo el hombre, cuya voz temblaba de ira. «Al contrario», respondió Damián calmadamente. «Eres tú quien no entiende». Algo en su voz hizo que un frío recorriera la espalda de Carmen. «Pagaré», dijo rápidamente el otro. «Solo. Necesito un poco de tiempo». Damián negó con la cabeza, lentamente, como un lobo acechando a su presa. «Es demasiado tarde». El hombre gritó algo, pero en el siguiente segundo Damián dio un paso adelante, como un rayo, sin dudarlo. El destello del acero. Una mancha oscura en la nieve. Un gemido silencioso que se cortó casi inmediatamente. El hombre se desplomó al suelo, y sobre él se alzaba Damián, limpiando el cuchillo en su abrigo. Carmen no podía respirar. Sabía que debía gritar, que debía correr. Pero sus piernas se habían enraizado en el suelo del porche, su mirada no podía apartarse de lo que acababa de suceder. Damián levantó la cabeza. La vio. Y entonces todo cambió. No parecía asustado. No estaba conmocionado. En su rostro ni siquiera se movió un solo músculo. Lentamente se limpió las manos en su chaqueta, dio un paso adelante. Carmen retrocedió, pero era demasiado tarde. «Baja», dijo él. Ella no se movió. «Baja, Carmen», repitió. Su voz era suave, pero no dejaba opción. Dio un paso hacia abajo, y luego otro. Sus piernas temblaban. Cuando quedaron solo a un par de pasos de distancia, él se inclinó hacia ella, casi con ternura. «No sé qué viste», dijo suavemente. «Pero si me traicionas». Sus dedos pasaron ligeramente por su mejilla. «Te encontraré. Siempre». Lo dijo como si estuviera haciendo un juramento. El miedo le oprimió la garganta. Podría haber huido. Podría haberse lanzado al bosque, despertar a Miguel, llamar a la policía. Pero algo le decía que eso no cambiaría nada. Porque él no tenía miedo. Sabía que ella no se iría. Y tenía razón. Los días después de esa noche se arrastraron viscosos, como un pantano podrido. Carmen no sabía cómo seguir viviendo al lado de Damián, sabiendo quién era en realidad. Pero el miedo era más fuerte que la lógica. Trataba de no pensar, de no recordar. Fingía que nada había pasado. Era más fácil que admitir la verdad. Él había matado a un hombre. Con calma, sin emociones, sin vacilaciones. Y aún más fácil era creer que si se quedaba callada, si no traicionaba el miedo, él la dejaría en paz. Pero él lo sabía. «Has cambiado», dijo una vez, cuando ella, sin levantar los ojos, recogía la mesa. Apretó el plato tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. «Solo estoy cansada». Él no respondió. Pero su mirada le quemaba la piel, y ella sabía. Él sentía su miedo. Cuando llegaron los hombres uniformados a la casa, entendió que era el final. Interpol. Habían estado buscando a Damián durante varios años. Y lo encontraron. Carmen lo entendió por sus ojos. Estaba sentado en el sillón, como si nada hubiera pasado. No se movió cuando los policías irrumpieron dentro. Incluso sonrió. Y luego su mirada cayó sobre ella. Entendió que él pensaba que ella lo había entregado. Y entonces comenzó el infierno. La golpeó primero. Primero con la palma, bruscamente, como un rayo. Luego con el puño. Cayó, sintiendo como la sangre caliente goteaba en el suelo de madera. Todo ante sus ojos nadaba, pero alcanzó a notar que los policías no intervenían. Le dieron la oportunidad de desquitarse. Se agachó junto a ella. «¿Fuiste tú?» Su voz estaba calmada, casi tierna. No podía hablar.
Solo tragó la sangre en su boca. Sabía que me traicionarías. Pasó lentamente los dedos por su barbilla, obligándola a levantar la cabeza. Todos traicionan. A través del velo del dolor escuchó cómo los policías conversaban a sus espaldas. A Damián le dieron exactamente el tiempo que quiso. Y luego lo agarraron. Lo esposaron. Se disponían a llevárselo. Pero antes de que lo sacaran por la puerta, se inclinó hacia ella y susurró. Esto no es el final. Sabía que no mentía. Carmen murió el día que se llevaron a Damián esposado. Al menos, así le parecía. Esa noche, cuando los policías se fueron, dejándola ensangrentada en el suelo, cuando yacía en la oscuridad, tratando de decidir si valía la pena levantarse, entendió una cosa. No tenía a dónde huir. Podía esconderse, podía cambiar documentos, podía borrar su pasado, pero eso no significaba que el pasado la olvidaría a ella. Damián no la olvidaría. Él había dicho, esto no es el final. Y ella le creía. Un mes después la llamaban Ana Herrera. Se fue profundo a los Pirineos, a un lugar donde una vez sus padres habían soñado crear una reserva. Ahora era su refugio. Aquí no debían encontrarla. Se decía a sí misma que era lo correcto, que necesitaba paz, que ahora era libre. Pero el silencio la sofocaba. Cuando vives en el miedo, en tensión constante, la adrenalina se convierte en tu droga. Sin ella parece que ya no existes. La reserva se convirtió en su salvación y su prisión. Los lobos eran los únicos que no le exigían nada. No hacían preguntas, no la miraban con lástima, no trataban de conocer sus secretos. Simplemente vivían, y ella vivía junto a ellos. Carmen, ahora Ana, pasaba los días siguiendo a las manadas, estudiándolas, anotando observaciones. La manada de las sombras, aquellos que siempre se mantenían a distancia, cautelosos, casi invisibles. Y la manada de los cazadores, fuertes, valientes, aquellos que protegían su territorio a cualquier costo. Estaba entre ellos, pero no con ellos. Hasta que lo conoció. Fue un día frío cuando encontró al lobezno. Primero escuchó el lamento, lastimero, apenas distinguible a través del aullido del viento. A un lado, en un hoyo de nieve, yacía él, pequeño, flaco, con mechones de sangre en las patas. Cazadores furtivos. Ana ya había visto algo similar. Habían matado a su madre, posiblemente a toda su manada. Pero por alguna razón lo dejaron a él morir lentamente. No se movía cuando se acercó. Solo movió débilmente la oreja. Lo levantó con cuidado, lo apretó contra su pecho. Todo está bien, susurró. No sabía si sobreviviría. Pero sabía una cosa. No lo dejaría morir solo. El lobezno vivió. Creció, cobró fuerzas. No confiaba en ella. Durante semanas comía de sus manos, pero bastaba que hiciera un movimiento brusco y él saltaba hacia atrás. Pegaba las orejas, mostraba los dientes. Ella no lo domesticó. Simplemente estuvo allí. Y una vez, cuando por la noche salió de casa, él se sentó a su lado. Simplemente se sentó, como si siempre hubiera estado allí. Y entonces entendió. Ahora ella también era parte de la manada. Pero aún no sabía cuánto cambiaría su destino. El día era silencioso. En los Pirineos había llegado el otoño tardío, esa época cuando el bosque se queda inmóvil esperando el invierno. Las hojas ya habían caído, dejando los árboles desnudos, pero la nieve aún no había cubierto la tierra. Todo parecía congelado, ralentizado, como si la naturaleza tomara una última respiración profunda antes de las largas heladas. Carmen estaba sentada en el porche, bebiendo té caliente a sorbos, y miraba cómo vagaban lentamente los lobos en la colina lejana. Estaban relajados, se miraban perezosamente entre sí,
estudiando el territorio. Ella también se sentía tranquila. Casi. El lobezno que había criado ya no era una cría débil. Había crecido hasta convertirse en una bestia poderosa, segura, fuerte, con pelaje del color del cielo nocturno y ojos en los que a veces brillaba algo demasiado consciente. No se había ido, como hacen los lobos si los crían humanos. Se quedó. A veces pensaba por qué. Tal vez sabía que ella aún necesitaba protección. Ese día Miguel apareció inesperadamente. Rara vez venía a la reserva, amaba demasiado la vida urbana, aunque continuaba ayudándola con todo lo que se requería. Traía documentos, resolvía asuntos con suministros. Pero hoy su aspecto era extraño. Salió del coche, lentamente, apretó los labios en una línea fina y le extendió un sobre. «Esto es de la policía», dijo suavemente. Carmen lo tomó, pero sus manos ya temblaban. Aún no sabía qué había allí, pero lo sentía. Rompió el papel, sacó la carta. La leyó lentamente. Miguel observaba su rostro, esperando a que entendiera. Entendió. Damián había escapado. Estuvo mucho tiempo sentada en el porche, apretando en sus manos la hoja de papel. Las palabras, impresas con letras negras, le parecían algo lejano. Como si no fuera sobre ella. Pero su cuerpo ya lo sabía todo. Sintió cómo regresaba el miedo. Cómo volvía a cortarle la respiración. Como algo dentro se enrollaba lentamente en un nudo apretado. No era miedo de Damián como persona. Era miedo de lo inevitable. Sabía que vendría. Se lo había dicho entonces, antes de que se lo llevaran. Esto no es el final. Se había engañado a sí misma, creyendo que él desaparecería. Que, incluso si escapaba, tendría otras preocupaciones. Que la olvidaría. Pero sabía que no la olvidaría. La encontraría. «Tienes que irte», dijo Miguel. Estaban sentados en la mesa de la cocina, pero Carmen no comía. No podía. Miraba por la ventana, hacia las colinas lejanas, hacia las sombras que se movían entre los árboles. ¿Y a dónde? Su voz era ronca. A otro país. Lejos. Ella sonrió con amargura. ¿Crees que no me encontrará? Miguel no dijo nada. Ella lo miró. Él es un cazador. Eso era cierto. Damián no suelta a su presa. Por la noche no podía dormir. Yacía en la oscuridad, escuchaba el viento, prestaba atención a cada sonido. El lobo yacía junto a su puerta. Como siempre. Como si sintiera su ansiedad. Se volteó de lado, cerró los ojos. Sabía que tenía poco tiempo. Miguel se fue temprano en la mañana. Iba a revisar las trampas. Las últimas semanas en la reserva habían aumentado los casos de caza furtiva. Él y Carmen más de una vez habían encontrado rastros de extraños, madrigueras de lobos destruidas, trampas dejadas en los lugares más inesperados. «No me demoraré mucho», dijo, abrochándose la chaqueta. «Ten cuidado», respondió Carmen, sin levantar los ojos. Lo siguió con la mirada mientras se alejaba hacia el bosque, y luego regresó a sus quehaceres. Afuera hacía frío, pero no demasiado. Ese momento entre el otoño y el invierno, cuando el aire ya pica la piel, pero la nieve aún no ha caído. El día se arrastraba perezosamente. Pero cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el horizonte, Carmen notó que Miguel no había regresado. Miró el reloj. Llevaba ausente más tiempo del que debía. Al principio no se preocupó. Sabía que podía haberse demorado. Tal vez encontró algo importante, tal vez fue más lejos de lo que había planeado. Pero cuando pasaron 2 horas más, y el cielo se oscureció, la ansiedad le oprimió el pecho. Tomó la radio. «Miguel, ¿me escuchas? Solo interferencias». «Miguel, responde». Silencio. Carmen apretó los dientes.
Trataba de no pensar en lo peor. Pero por dentro ya sabía. Algo había pasado. Se preparó rápidamente. Ropa abrigada. Rifle al hombro. Cuchillo. Repuesto de baterías. Siempre estaba preparada para estas cosas. Su lobo se paró a su lado, observándola. No emitió ningún sonido, pero ella sabía. Sentía su ansiedad. Cuando salió por la puerta, él la siguió. El rastro de Miguel era sencillo. Había dejado tras de sí ligeras abolladuras en la tierra blanda, ramas rotas. Carmen caminaba rápido, hasta que llegó al lugar donde los rastros se cortaban bruscamente. Y al lado, otros rastros. Humanos. Desconocidos. El corazón se le hundió. Se agachó, observando atentamente. Los rastros eran frescos. Dejados no más de unas pocas horas atrás. Miró hacia adelante. El borde del bosque era oscuro, silencioso. Entonces vio la sangre. No recordaba haber corrido. Todo se fundió en uno. Árboles oscuros, aire helado como acero, crujir de ramas bajo los pies. Veía ante sí el rastro de sangre, extendiéndose más profundo en el bosque. Y entonces lo encontró. Miguel yacía en la nieve. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no veían nada. Un disparo en el pecho. El segundo en la cabeza. De control. Carmen se tapó la boca con la mano. El mundo se redujo a un punto. El silencio era absoluto. Solo su corazón latía fuerte, inexorable. Y entonces lo sintió. Una presencia ajena. Alguien estaba parado detrás. Pero antes de que pudiera voltearse, un golpe en la cabeza la sumió en la oscuridad. La conciencia regresaba lentamente. Primero solo había un zumbido en los oídos, que recordaba el aullido lejano del viento en las montañas. Luego, un dolor agudo en la nuca, pulsante, tirante, como si unos dedos apretaran su cráneo. Después el frío. Penetrante, pegajoso, metiéndose bajo la ropa. Carmen se estremeció, pero no pudo moverse. Las manos estaban atadas. Entreabrió los ojos. El mundo flotaba, pero a través del velo de la oscuridad vio árboles. Siluetas altas y negras sobre el fondo de la nieve blanca. Y ante sí, una sombra. Pasos. Lentos, pausados. Una persona salió de la oscuridad. Hola, Carmen. La voz era la misma. Calmada, espesa, con una nota de burla. Se quedó inmóvil. Él estaba aquí. Damián. No se sorprendió. Sabía que vendría. Sabía que todo terminaría exactamente así. ¿No esperabas verme? Se inclinó más cerca, examinándola como un cazador evalúa a su presa. Ella lo miraba, sin responder. Sus ojos estaban calmados. Ni una gota de ira. Ni una gota de odio. Solo una fría seguridad. Te busqué durante mucho tiempo. Continuó, agachándose en cuclillas frente a ella. Eres buena escapando. Mejor de lo que pensé. Tomó un mechón de su cabello, lo pasó entre los dedos. Pero sabías que te encontraría, ¿verdad? Ella guardaba silencio. ¿Y ahora qué? Finalmente logró decir. Él sonrió con desprecio. ¿Ahora? Se puso de pie, retrocedió un paso. Ahora nos vamos a divertir. Sacó un cuchillo. El acero brilló bajo la luz de la luna. Me traicionaste, Carmen. Su voz era suave, casi tierna. Pensé mucho tiempo cómo castigarte. Pasó la hoja por su palma, dejando una línea roja delgada. Podría simplemente matarte, pero eso es demasiado aburrido. Se acercó más. Pero si lo hago lentamente. Ella no apartó la mirada. No le mostraría miedo. Pero en ese momento algo cambió. Damián de repente se quedó inmóvil. Carmen lo notó por cómo se tensaron sus hombros,
como brillaron ligeramente sus ojos. Había sentido algo. Ella también lo escuchó. Pasos. Silenciosos. Apenas audibles. Y del bosque salió él. Grande, oscuro como la misma noche, el lobo se movía sin sonido, como una sombra. Sus ojos brillaron con luz ámbar, y se detuvo a unos pasos de ellos. No atacaba. Solo miraba. Carmen lo conocía. Era él. Ese lobezno que había salvado. Damián sonrió con desprecio, negando con la cabeza. ¿Un lobo? Miró burlonamente a Carmen. ¿Crees que va a ayudar? Levantó el cuchillo, luego lentamente lo bajó, clavándolo en la nieve frente a él. Está bien. Vamos a ver. El lobo no se movía. Recordaba. Damián se acercó a él. ¿Qué tal, bestia? Extendió los brazos, como invitándolo a atacar. ¿Qué vas a hacer? El lobo no se movió. Damián sonrió con desprecio, se inclinó, a punto de tomar el cuchillo. Y en ese momento el lobo atacó. Sucedió rápido. Un salto. La mancha oscura se fundió con la sombra nocturna, y al instante siguiente el lobo se aferró a su hombro. Un grito. Fuerte, desgarrando el silencio nocturno. Damián cayó hacia atrás, tratando de defenderse, pero el lobo era más rápido. Se aferró a su garganta, con un tirón arrojó el cuerpo a la nieve. Carmen apartó la mirada. Los gritos se silenciaron rápidamente. Luego, silencio. Solo el crujir de la nieve, cuando el lobo retrocedió, respirando pesadamente. Levantó la cabeza. Damián ya no se movía. Y el lobo se quedó parado, mirándola directamente. No sabía cuánto tiempo había pasado. Pero al final él lentamente se volteó y se fue al bosque. Ella se quedó sola. Miraba cómo su silueta se disolvía en la oscuridad. Entendió. Los animales pueden ser más humanos que las personas. Carmen caminaba por el sendero nevado, dejando tras de sí huellas ligeras. La nieve crujía bajo sus pies, el aire estaba lleno de frescura helada. Estaba sola. Pero ahora la soledad no la asustaba. La noche era clara, las estrellas ardían alto sobre los Pirineos, reflejándose en las ramas congeladas de los árboles. El mundo alrededor estaba silencioso, pero en este silencio no había miedo, solo paz. Se detuvo, escudriñando las siluetas oscuras de los árboles adelante. En algún lugar allí, entre las sombras, estaba él. Se había ido a la noche, como debía. Como un lobo. Y sin embargo, sentía su presencia. Y entonces escuchó. Un aullido. Profundo, prolongado, extendiéndose sobre las montañas. Una voz, luego otra, una tercera. La manada. Se quedó parada, escuchando ese sonido, sintiendo cómo la llenaba, penetraba en las profundidades más hondas del alma. Allí, en ese aullido, había algo familiar. Sonrió. Por última vez miró hacia el bosque. Se dio la vuelta. Y siguió caminando. Gracias por ver. ¿Qué opinan de esta historia? Compartan sus impresiones. Su comentario es muy valioso para nosotros.